Evangelio es según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo. Y así que hubo echado el demonio, habló el mudo, y se maravillaron las gentes. Mas algunos dijeron, en virtud de Belzebú, príncipe de los demonios, echa él los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Jesús, cuando vio sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará destruido, y caerá casa sobre casa. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Pues decís que yo lanzo a los demonios con el poder de Belzebú. Y si por virtud de Belzebú lanzo yo los demonios, vuestros hijos, ¿por virtud de quién los lanza? Por esto serán ellos los que los han de juzgar. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, es señal de que el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si asaltándole otro más fuerte que él le venciere, le quitará todas sus armas y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos, buscando reposo, y no hallándole ese, dice: me volveré a casa de donde salí. Y regresando a ella, la encuentra barrida y bien adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella se establecen allí, y el nuevo estado de aquel hombre es el peor que del primero. Y aconteció que mientras decía él esto, una mujer del público levantó la voz y exclamó: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pueden sentar. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos carísimos, y vivid unidos en la caridad, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros en oración y hostia de olor suavísimo. Por tanto, que ni la fornicación, ni ningún género de impureza, ni la avaricia se nombre siquiera entre vosotros, como corresponde a los buenos cristianos, ni las palabras torpes, ni las necedades y truhanerías, ni las bufonadas impertinentes, sino antes bien las acciones de gracias, porque habéis de saber y tener bien entendido que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser un idólatra, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas palabras, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis por tanto tener parte con ellos, porque si en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en proceder conforme a toda bondad, justicia y verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo de hoy nos toca hablar de uno de los asuntos menos gratos que dentro de la predicación evangélica corresponde que nosotros instruyamos en la verdad a los fieles. El asunto del demonio, que como les digo, es una de las cosas menos gratas que se tienen para predicar, debe ser establecido en un justo medio. ¿Cuál es el justo medio? En la virtud entre dos excesos. Estaría muy mal pensar que por cualquier cosa rara que suceda, ya corresponde un exorcismo. No. La actitud del demonio, la acción del demonio debe ser combatida, pero no exagerada. Eso sería un defecto por exceso. Un defecto por disminución del asunto sería pensar que el demonio es una personificación mitológica del mal, que en realidad no existe. Lo mejor que podemos hacer al demonio es pensar que no existe como criatura, como ser que actúa. Entonces debemos establecer un justo medio, y ese justo medio es dado por el mismo nuestro Señor Jesucristo.
con el Evangelio que acabamos de leer. Nuestro Señor nos muestra, desvela un montón de trampas del demonio para que nosotros no tropezamos ahí. También en otras partes, como la tentación de nuestro Señor en el desierto, ahí se revela muchos secretos de cómo encarar tal situación. Y vamos a tratar de resumir todos esos conceptos en el sermón de hoy, que si me alargo yo les pido perdón por si se hace muy largo, pero por favor presten bastante atención porque son conceptos muy, pero muy importantes para la práctica de la vida cristiana. Que recuerden, como se dijo en las conferencias cuaresmales, la vida cristiana tiene dos aspectos. El aspecto positivo, la práctica de las virtudes cristianas, la petición de la actuación de los dones del Espíritu Santo y por ahí va. Y después la parte negativa de la vida cristiana, que es la lucha contra el mal, el mundo, el demonio y la carne. Bueno, hablando específicamente del demonio, vamos a establecer primero su naturaleza. ¿Quién es? ¿Y por qué se transformó en lo que es? Sabemos muy bien, el demonio, Satanás, es un ángel. El ángel más grande del cielo e en su momento, una de las criaturas más perfectas que Dios había creado. ¿Bien? Dios creó a los ángeles en un número grandísimo que nosotros no tenemos cómo saber el tamaño de ese número. Cada ángel es un ser muy particular. Fíjense bien, todos nosotros acá somos seres humanos, pero compartimos una misma naturaleza. Sin embargo, somos todos personas distintas. No es así con los ángeles. Un ángel es toda una naturaleza distinta de la otra. Todos nosotros somos naturaleza humana, nada más, con una personalidad diferente cada uno. Los ángeles no son así. Cada uno es una naturaleza diferente. La naturaleza más grande que Dios había creado se puso el nombre de Lucifer, que viene del latín lux ferre, que quiere decir el que lleva la luz. Tanta era la excelencia de esa naturaleza, que recibió el nombre del portador de la luz. En cierto momento de la eternidad, Dios comunica a todos los ángeles, así explica Santo Tomás de Aquino, el misterio de la unión entre el Verbo con una naturaleza, no con una persona, ojo, con una naturaleza. Dios comunica a todos los ángeles que en su plan divino de participar, de estar junto, de amar a sus criaturas, su máximo acto de amor sería unir su misma naturaleza a otra naturaleza. ¿Qué dijo el demonio? ¿Qué dijo Satanás? Yo soy más perfecto. Yo soy la mejor de las naturalezas. Recuerden, cada ángel es una naturaleza diferente. Y el demonio quedó sorprendido cuando Dios no corresponde a su deseo y dice que el hombre, que el hijo, el Verbo, se iba a encarnar, se iba a ser hombre, que es una criatura mucho más inferior que la angélica. Y ahí es donde el demonio se opone a Dios. Non servia. A un hombre no serviré. Y ese es el pecado del demonio. El pecado de orgullo, el pecado de desobediencia, el pecado de no someterse a un hombre. Que ese hombre vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Como Dios, lo máximo que hay. Pero como hombre, como criatura humana, la criatura humana es inferior a la angélica. Ese fue el pecado de Satanás. Ese fue el pecado de Lucifer, que hizo con que perdiera ese nombre y se transformara en Satán, que es un vocablo griego que significa enemigo. Entonces, de ángel de luz se transforma en el enemigo y arrastra consigo la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque no quería servir a un hombre. Recuerden eso. Después viene la creación del hombre. Dios crea esa naturaleza sensible, pero que tiene entendimiento y voluntad. Otra criatura sensible, los perros son criaturas sensibles, sienten cosas, pero ni quieren ni entienden absolutamente nada. El hombre fue creado con inteligencia, voluntad, además de los sentidos. Además de los sentidos.
Por eso, el demonio, cuando ve al hombre creado y ve aquella naturaleza que Dios prefería, le concibe un odio gigantesco. Porque aquella naturaleza fue preferida a la suya. Ese es el motivo por el cual el demonio nos tienta. Porque nos tiene una envidia gigantesca. Porque nuestra naturaleza fue preferida en lugar de la suya. Y ahí se establece esa enemistad. El hombre contra el demonio. Porque fuimos elegidos, fuimos preferidos para recibir en el seno de nuestra naturaleza humana a nuestro Señor Jesucristo. El demonio tiene una cierta creatividad para presentar las tentaciones, pero no una creatividad para crear tentaciones nuevas. Siempre es lo mismo. Un concepto muy importante que nosotros debemos tener es que el demonio no se preocupa con la gente que está ya en mal camino. Como cuando uno tiene un reloj que funciona bien. No se preocupa. Sabe que está ahí, que funciona, y ni piensa en él. Pero si no tiene batería, si se le rompe la mallita, si tiene algún problema, uno está pendiente, quiere que funcione bien. Entonces, si un alma vive en pecado habitual, no combate los vicios, se la pasa de boliche en boliche, se la pasa en mala conversación y mala conversación, se la pasa en malos ambientes, pero el demonio no se preocupa mucho con esa alma, ya está en buen camino entre comillas. La atención del demonio es en las almas que no van por el camino que él establece, que es el camino del pecado. Las dos tentaciones más grandes que hubo, por lo tanto, fue la de Adán y de nuestro Señor, porque eran los únicos que estaban en caminos perfectos. Todos los demás fueron tentados ya en un camino tortuoso. Adán fue creado en gracia, estaba de lo más bien, por eso el demonio lo tienta. Y nuestro Señor, la misma gracia, o sea, lo mejor que se puede ser, también es tentado porque el demonio veía en aquel hombre que él no sabía que era Dios, veía en aquel hombre un sujeto a quien desviar. Y fíjense que las tentaciones son exactamente iguales. Tanto Adán como nuestros Señor son tentados de tres maneras: gula, avaricia y vanagloria. Nuestro Señor había hecho el propósito de cada 40 días sin comer, 40 días de penitencia. Y el demonio quiere hacer con que nuestro Señor rompa ese propósito, transformando las piedras en panes. Lo mismo que pasó con Adán, que el demonio inspiró en él la gula de comer algo que estaba prohibido. Quien come algo que está prohibido, en primer lugar, peca de gula. Fíjense, el mismo pecado, pero con tintes diferentes. ¿Cómo tomamos nosotros eso? ¿Cómo debemos tomar? El demonio, como sabe que nosotros somos una criatura sensible, pero que tenemos inteligencia y voluntad, trata de hacernos caer primero en lo sensible, en los gustos. Porque cuando uno se entrega a los gustos sensibles, el entendimiento se embota. No hay cosa más ciega que un alma que viva en pecados contra los buenos sentidos, digamos de una manera así más pura. No hay persona más ciega. Usted le puede hablar de la vida eterna, usted le puede hablar del castigo de la eternidad, usted puede hablar de la fealdad del pecado, no ve nada, porque precisamente ya cayó en el primer de los pecados que trata de imbuir el demonio, que es contra los sentidos, los pecados de la sensualidad. Una vez ciega el alma, entran los pecados, las tentaciones más profundas, más espirituales, que viene la avaricia. Que recuerden que la avaricia no tiene como objeto principal el dinero. Puede haber avaricia de tiempo, puede haber avaricia de poderes, puede haber avaricia de un montón de cosas. A nuestro Señor lo tienta de la avaricia de poseer a toda la tierra. Le dice, si postrándote me adoras, te daré todo. Y lo que le promete el demonio a Adán es la avaricia del saber. Conoceréis el bien y el mal. Cuando nosotros no combatimos entonces
los pecados contra los sentidos, muy fácilmente vamos cayendo en los demás. Y ahí se impone la necesidad de la mortificación, que cada vez me desprende más de las cosas terrenas y me une a las celestiales. Después, como arrebato, el demonio siempre va a tentar de vanagloria. Todo pecado supone orgullo. Seréis como dioses. O cuando el demonio le dice a nuestro Señor, si eres hijo de Dios, pídete que caiga arriba. Total, Dios te va a proteger. Vanagloria. Vanagloria. Lo mismo que Adán, seréis como dioses. Siempre que nosotros cometemos un pecado, Dios nos aleje de eso, pero nosotros nos erigimos en dioses. Yo soy mi propio Dios. Yo digo lo que es bueno para mí. No importa lo que digan los demás. Un pecado de vanagloria. Y nosotros debemos luchar contra eso, con todas las fuerzas, con absolutamente todas las fuerzas, para mantenernos en buen camino. Porque nosotros sabemos muy bien, ya hablamos muy largamente en las conferencias paranormales, de la cuestión del castigo eterno, de la ofensa de Dios, de la ingratitud que se tiene para con la sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo, al elegir el mal en lugar del bien. Pero un concepto que es importantísimo que nosotros aprendamos bien es que el demonio tiene un conocimiento grandísimo de nuestra naturaleza. Como la odia, como quiere su perdición, la quiere conocer más profundamente para saber si esa alma es bueno tentarla así o de aquel otro modo. Muchas veces nosotros creemos que los pecados vienen solamente de los sentidos externos, que son 5. Audición, gusto, olfato. Los sentidos externos que sabemos muy bien cuáles son. Pero los pecados de los sentidos externos son muy inferiores a los pecados de los sentidos internos. Es un concepto de filosofía, por eso yo dije que capaz que se alargara un poquitito. Presten bastante atención, que es importantísimo. Nosotros tenemos sentidos internos. Son 4. La memoria, la facultad estimativa, la imaginación, memoria, facultad estimativa, imaginación y la última, que se me fue, ya me va a venir. Nosotros no tenemos pleno dominio de ninguno de nuestros sentidos. Hay la sensatez. Ahí está, ahí viene. Y la sensatez. Nosotros no tenemos ni dominio completo de nuestros sentidos, ni de los internos, ni de los externos. No tenemos pleno dominio. No tenemos pleno dominio. Si alguien toca un objeto, no puede negar que lo está tocando. O si recibe ese tacto, no puede negar que está sintiendo eso. Eso pasa en los sentidos externos. Y lo mismo acontece con los sentidos internos. Con el pecado original, nuestra naturaleza se rebajó tanto, que hasta nuestras facultades intelectuales, espirituales, que son los sentidos internos, quedaron afectadas. Y muchas veces el demonio nos lleva a una intranquilidad de vida terrible por medio de las tentaciones no consentidas. Porque vamos a hacer una comparación con una de los sentidos internos que son más traviesos que la imaginación. Entonces, ¿cuál? Memoria, imaginación, facultad estimativa y sensatez. La imaginación, que Santa Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa, es uno de los sentidos internos que más provocan ocasiones de tentación, no de pecado, pero de tentación. Pero recuerden que acabo de decirles, nosotros no tenemos dominio de la imaginación ni de la memoria, ni de ningún sentido interno, porque tenemos el pecado original, por lo menos sus reliquias. Y a veces la cabeza piensa cosas que el corazón no desea. Por eso decía San Pablo, el espíritu pelea contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero si mi cabeza piensa algo que yo no quiero, ¿hay pecado ahí? No. El pecado es una falta voluntaria contra la ley de Dios. Si no hay voluntad, no hay pecado. Muchas veces el demonio
cuando un alma no va por el camino que él ha dejado, que es el camino del pecado, él trata de, primero, provocar los pecados externos, de los sentidos externos, que hable de más, que come de más, que vea de más, que toque de más. Pero cuando el demonio es burlado en eso, así como fue burlado por nuestro Señor en la tentación que tuvo en el desierto, no quiso transformar las piedras en panes. Pasa a tentaciones más espirituales, que ahí cuando entran nuestros sentidos internos. Memoria, los rencores. Ay, le tengo rencor, le tengo bronca, esa me voy a confesar. Bien, veamos bien. Ese rencor, ¿es un rencor voluntario? ¿Yo quiero mal a aquella persona? No, Padre, no lo quiero. Entonces no hay pecado. Porque precisamente, como les digo, no tenemos control de nuestra memoria. No podemos simplemente olvidarnos de lo que pasó. Sí debemos hacer, perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero ese perdón muchas veces no hace con que la memoria se borre. Nosotros no tenemos una computadora que apretamos cancelar y se borran las cosas. No, las cosas quedan. Y cuando la memoria se junta con la imaginación, ahí sí se arma la fiesta de la locura en nuestra cabeza, que nosotros no podemos controlar. ¿Y sabe cómo se llama esa locura? Tentación. Esa es la tentación. Cuando nuestra memoria, cuando nuestra facultad estimativa, cuando nuestra sensatez, cuando nuestra imaginación hacen una farándula en nuestra cabeza, que nosotros no podemos controlar. Pero lo que marca ahí el pecado no es la voluntad. Si se me viene el recuerdo de un mal recibido y rezo por esa alma, no solamente estoy venciendo la tentación, sino que sacando de la tentación un bien, sacando una victoria. Pero si por otro lado consiento en aquello, ahí sí tropecé. Recuerden los 3 caminos para el pecado: que haya materia, que haya advertencia y que haya consentimiento. Muchas veces se confunden esos 2 pasos. El advertir que estoy haciendo algo mal, darse cuenta que estoy haciendo algo mal. Porque el que coma carne en día de vigilia, sin saber que es día de vigilia, no peca porque no tiene advertencia. Pero cuando nosotros advertimos una cosa, cuando nosotros advertimos, se prenden 2 camaritas en nuestra cabeza. La sensatez, que es un sentido interno, y la facultad estimativa. Nos damos cuenta de que estamos pensando en tal cosa. Y ahí viene el consentimiento o no, que es una cosa que el modernismo imprime en las almas y causa mucha confusión. Sentir no es consentir. Padre, yo siento bronca de tal persona. Bueno, lo lamento, su memoria está llena de arideces, pero consciente en eso que siente. Eso es importantísimo. Importantísimo. Porque los sentidos, es obvio que estamos sintiendo algo, no son controlados por nuestro entendimiento, sino por nuestra voluntad. No querer aquello. Aunque dure toda la vida esa pelea contra los malos pensamientos, contra los rencores, contra las envidias y por ahí va. Aunque dure toda la vida, el premio es eterno. El premio es eterno. Y no dejemos que el demonio, por las tentaciones, quite nuestra paz. Quite nuestra paz. Porque cuando el alma está turbada, cuando el alma cede a la turbación, ahí el demonio va con tentación sobre tentación sobre tentación para hacer con que el alma tropiece. Entonces recuerden, tener ese concepto de sentir no es lo mismo que consentir. Lo que yo me imagino no quiere decir que lo quiero. Lo que yo me recuerdo no quiere decir que lo quiero. Es importantísimo para mantener la paz de nuestra alma. Y como secreto, yo dije en el comienzo del sermón que no es la cosa más grata para predicar, pero nuestro Señor es muy delicado con nosotros. Siempre que nos expone alguna cosa más ardua que decir, la corona con
con un beso de delicadeza eterna. Cuando nuestro Señor termina de decir todo eso, viene una mujer y le grita: bienaventurado el vientre que te llevó. Una alabanza a la Santísima Virgen María. Alaba el cuerpo de la Virgen por haber dado, por haber sostenido y haber alimentado a aquel gran hombre. Y nuestro Señor no renuncia al elogio, sino que lo eleva. Más bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. ¿Quién más escuchó la palabra de Dios que la Virgen María? Tanto en extensión como en intensidad. Nadie entendió más las palabras de nuestro Señor que la Virgen María. Y nadie escuchó más. ¿Quién fue la primera que escuchó la primera palabra del Verbo encarnado cuando era un bebito de quizá 1 año y medio, 2? Si San José estaba en la carpintería. Muy probablemente la primera palabra del Verbo encarnado fue escuchada solamente por los oídos de la Virgen. Y después, todo lo que aprendió la Virgen de su divino Hijo. Y lo ponía en práctica, porque varias veces el Evangelio dice que la Virgen contemplaba aquello y meditaba en su corazón. Nuestro Señor termina el sermón de hoy, la prédica que hace de hoy, con ese elogio de su madre, para mostrar que ella es el refugio de los pecadores. Los que estuvieron en la conferencia sobre la pérdida del niño Jesús en el templo, escucharon, les repito, por si se olvidaron los que no estaban, la Virgen María, por supuesto purísima, inmaculada, jamás estuvo alejada de nuestro Señor, jamás. En cuanto a su alma, en cuanto a su inmaculado corazón, jamás estuvo alejada de nuestro Señor, pero sí lo perdió en el templo, 3 días de agonía. Dios permitió eso, tanto para que la Virgen pudiera sacrificar un poco más de su inmaculada vida por nosotros, pero además para mostrar a los hombres cuál es el refugio de los pecadores y cuál debe ser la actitud del pecador delante de la pérdida de nuestro Señor. La Virgen no estuvo tranquila. La Virgen le dijo a nuestro Señor: ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. La angustia, la desesperación que uno tiene que tener para encontrar de vuelta a nuestro Señor una vez perdido. No acostarse a dormir en pecado mortal porque se puede despertar en el infierno. Así como la Virgen había pasado 2 noches terribles. Nuestro Señor se perdió durante 3 días. 2 noches. ¿Cómo habrán sido esas 2 noches de la Virgen? Lejos de nuestro Señor, separada de Él. No encuentra el corazón, no encuentra el alma, pero sí encuentra el cuerpo. Nosotros, si tenemos la desgracia de estar en pecado mortal o haber caído en pecado mortal, tuvimos la desgracia de estar alejados de nuestro Señor, tanto en el cuerpo como en el alma y corazón. ¿Y cuál es el secreto? No acomodarse al pecado. No estar, bueno, ya me confesaré, hago eso, después me confieso. Eso es un disparate, una burla de Dios. Y el secreto máximo de la Virgen como refugio de los pecadores, que ella es la única que, si bien lo perdió, con certeza lo iba a encontrar. Yendo hacia la Virgen María, si alguna vez perdimos, si estamos perdidos en el camino de la salvación, vayamos a la Virgen. Ella nos va a encontrar a nuestro Señor. Si tenemos algún pariente, si tenemos algún amigo que le falta la cercanía con nuestro Señor, la Virgen María le va a encontrar, aunque nosotros no percibamos. Entonces, perdón si me alargué, importantísimos los conceptos de saber que el demonio no nos tienta solamente por lo de afuera, sino que es mucho más intenso lo que pasa por adentro, que nosotros no tenemos control. Con nuestra inteligencia no tenemos control de la imaginación, de la sensatez, de los sentidos comunes, de la memoria. Lo que controla eso es la voluntad. No poner el corazón en lo que a la loca de la casa la imaginación propone. No poner en el corazón lo que la biblioteca de la memoria trae como hecho pasado, que entristece, que da rencor. No la facultad estimativa que nos hace pensar que una cosa es mejor que la otra, aunque es pecado. No pongo mi voluntad ahí. Y así sucesivamente. Conocer nuestra naturaleza es importantísimo para mantener nuestra paz y que la Virgen María nos conceda la paz, aquí en la tierra y en el cielo. Ave María Purísima.